Capítulo 3. Sangre por la patata. Historia. Tu familia y tú por Mad Max the Black. No puedo creer que me hayan convencido para hacer esto, refunfuñó Ebony. Con un resoplido, se apartó un mechón de pelo rosa de los ojos. Empuñando el martillo con su magia, apuntó el clavo antes de hundirlo de un solo golpe. Apoyadas en el alféizar de la ventana abierta, Primrose y yo la observábamos trabajar desde dentro de la cocina. Primrose había arrastrado un cojín del sofá, y ahora estaba sentada en el alféizar como una gata mimada al sol. El blanco de sus ojos se había vuelto negro, y sus colmillos sobresalían de sus labios junto con el porro casi terminado. Al exhalar, una nube de humo ascendió hacia el denso follaje que había encima y desapareció entre las hojas. En ese momento, había dejado de fumar con ella y, en cambio, estaba comiendo un puñado de frutos secos variados que había encontrado en la despensa. Normalmente, no soy muy aficionado a los frutos secos, pero tenía mucha hambre y en ese momento tenían una pinta y un olor deliciosos. Sabores gloriosos llenaron mi boca mientras comía cacahuetes y almendras tostadas. Busqué otro puñado, pero me detuve cuando un chirrido de tono triste provino de detrás de mí. Piresteed estaba sentado en el suelo, mirándome con una expresión desolada. Al principio no sabía cuál era el problema, pero entonces sus ojos se dirigieron a la bolsa de nueces que tenía en las manos. Desenterré una nuez grande y se la lancé. Sus ojos se iluminaron y se abalanzó hacia adelante, atrapando la nuez que caía en su boca, donde procedió a triturarla con mucho entusiasmo. Le lancé un par de nueces más antes de volverme a mirar por la ventana a Ebony. Estaba dando los últimos retoques al proyecto antes de dar un paso atrás y examinar la jardinera que acababa de instalar. Tierra oscura llenaba la jardinera de madera y unas pequeñas redes de alambre sobresalían a intervalos regulares por toda ella. Ahí, gruñó Ebony, dando un paso atrás. Con eso debería ser suficiente. ¿Qué pasa con el sistema de riego? Pregunté. Miró fijamente la caja antes de suspirar. Realmente esperaba que te olvidaras de esa parte, negando con la cabeza, recogió una bolsa médica que estaba apoyada a pie del árbol. La solapa principal se abrió y ella sacó una gran bolsa de sangre. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras sostenía la bolsa de sangre en su mano, usando su magia. Exhalando una nube de humo, Primrose sonrió y asintió con la cabeza con entusiasmo. Miró la bolsa de sangre como una potranca en la noche de la calefacción del hogar. Sí. Todo mi sí. Esto va a funcionar. Esto va a ser genial. A su lado, yo también asentí, con la boca llena de anacardos. Pero, esta es tu sangre, me dijo Ebony. Me encogí de hombros. No lo estoy usando en este momento. Sí, pero si lo uso para esto, tendremos que reponer nuestras existencias, dijo, agitando la bolsa en el aire. Los ojos de Primrose seguían su movimiento como un gato observa a un ratón. Eso significa que tendremos que extraerle más sangre, lo que implica pincharle con agujas. De acuerdo, odias las agujas. Me encogí de hombros de nuevo. Con ustedes viviendo aquí, ya estoy acostumbrado a lidiar con un montón de pequeños imbéciles. Ebony abrió la boca, pero se detuvo, entrecerrando los ojos mientras me miraba fijamente. Intenté poner una expresión seria, pero las comisuras de mi boca me traicionaron y empezaron a curvarse hacia arriba lentamente, contra mi voluntad. A mi lado, oí a Primrose reprimiendo sus propias visitas. Ebony siguió mirándonos fijamente durante un momento antes de suspirar de nuevo. De acuerdo, está bien. Bien. Vamos a acabar con esto de una vez. Volvió a abrir el maletín médico y sacó un equipo de suero intravenoso, del cual comenzó a desmontar inmediatamente el componente de la aguja. Usando dicha aguja, hizo agujeros a lo largo del delgado tubo de goma a intervalos regulares. Mientras la observaba trabajar, un triste chirrido volvió a provenir de detrás de mí. Sacando otra nuez grande, la lancé por encima del hombro. Un instante después, se oyó un chasquido y un crujido, seguidos del sonido de una masticación. Lancé otro más hacia atrás antes de disfrutar yo mismo de un puñado de cacahuetes. Para entonces, Ebony ya había terminado su montaje. Colgando la bolsa de sangre en un pequeño gancho sobre la ventana, pasó el tubo por el lateral del marco de la ventana y lo enroscó a través de la jardinera. De acuerdo, resopló, frotándose la nariz con un casco.
Eso es lo mejor que puedo hacer con los materiales que tengo actualmente, pero ya debería estar todo listo. ¿Y esto funcionará?, preguntó Primrose, con las orejas tiesas. Ebony negó con la cabeza. Esto no debería funcionar en absoluto. Las plantas necesitan agua para crecer, no sangre. En el mejor de los casos, todo esto solo conseguirá que tengamos un suelo apelmazado y con grumos que olerá mal y atraerá moscas después de un par de días. Aún así, seguiré el juego hasta que vosotros entréis en razón. ¿Y cómo funciona esto, entonces?, pregunté. Empujando la bolsa de sangre con un dedo, observé cómo se balanceaba de un lado a otro. Utiliza el mismo principio que el riego por goteo, dijo Ebony. Su cuerno se iluminó al detener el balanceo de la bolsa. Cuando abra la llave, la sangre fluirá por el tubo y se dispersará lentamente en la tierra gracias a los pequeños agujeros del propio tubo. Esto normalmente ayudaría al crecimiento de las plantas al llevar el agua al sistema radicular con una evaporación mínima. Sin embargo, como dije antes, esto es sangre, no agua. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Hizo una pausa antes de chasquear la lengua. En realidad, sé lo que va a pasar, nada bueno. No, esto funcionará, dije. Hemos hecho los cálculos, todo está correcto. Esto va a funcionar sí o sí. Ebony me miró con incredulidad antes de negar con la cabeza. Que el creador nos ayude, murmuró antes de girar la llave de la vía intravenosa con su magia. Lentamente, la sangre comenzó a gotear por el tubo, descendiendo poco a poco hasta llegar al suelo. Ahí está, dijo. Ahora empieza. Así que, Primrose dijo, con la mirada fija en la sangre que resbalaba por el tubo. ¿Cuánto falta para que crezcan los tomates? Ebony hizo una pausa mientras guardaba el botiquín. Bueno, si esto realmente funcionara, que no lo hará, pasarán entre 40 y 50 días hasta que las plantas empiecen a producir frutos. Se echó la bolsa al hombro. Sin embargo, la sangre probablemente solo matará las semillas, así que, sí, no va a pasar nada. Ahí es donde te equivocas, chaval, me reí. Ya casi puedo saborearlo, murmuró Primrose, con la lengua colgando. Me rindo, suspiró Ebony. Dándose la vuelta, se dirigió a la puerta trasera. Simplemente, no lo sé, ¿recuerda cambiar la bolsa cuando se acabe? Se detuvo antes de suspirar de nuevo y murmurar entre dientes. No puedo creer que haya hecho esto. Alargando el brazo, volví a pinchar la bolsa de sangre. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que durará esto antes de que tengamos que cambiarlo? No lo sé, Primrose parpadeó. Quizás, cada 7 días. 8. ¿Cuántas bolsas de sangre tenemos abajo?, pregunté. Unos 6 de los tuyos, creo. Primrose tarareó. Quizás 7. ¿También hay sangre de alguno de tus hombres ahí abajo? Se oyó un triste pitido y lancé una almendra por encima de mi hombro. Hubo un crujido antes. Alpanut, bien. No, creo que usamos todos nuestros suministros durante el incidente de Canterlot, dijo Primrose. Hizo una pausa antes de negar con la cabeza. En realidad, puede que los otros dos se hayan reabastecido, pero yo todavía no he estado en condiciones de hacerlo. No importa, dije. Entonces usaremos el mío. No creo que tarde más de 6, ¿verdad? ¿Más frutos secos, Alfa? No creo que se necesiten más de 6. Espero que no. De lo contrario, tendríamos que conectarme el gotero manualmente. Alfa, chiflado. ¿Y qué tiene de malo eso? No podría salir de la cocina. ¿Dónde se supone que debo dormir? ¿Ir al baño? ¿Cosas así? ¿No es Alfa, por favor? Oh, buen punto. Supongo que, en el peor de los casos, siempre podemos pedirle a Ebony que done más sangre, ¿verdad? Frutos secos para Pirste. Pero odias las agujas. Solo necesito una distracción. Quizás pueda convencer a Dulir para... ¿Qué? ¿Qué quieres? Alfa, no es en la boca, por favor. De acuerdo, está bien. Dios. Quédate quieto. La oscuridad comenzaba a caer sobre la biblioteca. La última luz del sol poniente brillaba a través de las ventanas, tiñendo la habitación de un profundo tono anaranjado mientras las sombras se alargaban. Las luciérnagas comenzaban a destellar unas hacia otras, y las criaturas nocturnas se agitaban. Desde el balcón superior, Ouluruis ululó antes de remontar el vuelo hacia el cielo para cazar.
Acurrucado en el extremo del sofá, tenía la pierna mala apoyada en un reposapiés. Una botella de whisky descansaba sobre la mesa a mi lado, y un vaso de la misma bebida estaba en mi mano. Después de haber terminado algunas rondas antes, me sentía bastante relajado y a gusto. Primrose estaba en el otro extremo del sofá, apoyada sobre el reposabrazos como de costumbre. Tenía otro cigarrillo en la boca, aunque este era más pequeño que el anterior y tenía un aroma más afrutado. Las vendas que le cubrían el pecho habían sido retiradas, dejando al descubierto las heridas mientras las aireaba. Tenía un cráter profundo en el pecho, con otro igual en la espalda. Aunque ya no era potencialmente mortal, seguía siendo desagradable a la vista, con un líquido rosáceo y transparente que supuraba por los bordes. Drenaje, gruñó cuando le pregunté si eso significaba que estaba infectado o no. Al otro lado, Bonnie estaba sentada en uno de los muchos cojines de la biblioteca. Una bandana florida le mantenía el flequillo fuera de los ojos. En su magia, tenía una taza propia que cuidaba con reverencia. Su provisión de sidra de manzana con canela estaba peligrosamente baja. Tomaba pequeños sorbos, tarareando alegremente con cada trago. Avera estaba estirada en el sillón, con las alas extendidas y las plumas negras desaliñadas. Había llegado a casa hacía poco de su trabajo de reparto, con la gorra de cartero aún sobre su despeinada melena roja bicolor. Durante las últimas 2 semanas, había estado haciendo trabajos esporádicos por la ciudad para ganar algo de dinero extra. Cuando le preguntamos por qué, simplemente se encogió de hombros y dijo que era por un motivo personal. No parecía demasiado estresada por ello, así que lo dejamos pasar. Todos estábamos relativamente agrupados alrededor de una pequeña mesa de café iluminada por una tenue linterna que colgaba del techo. Varios envoltorios de comida cubrían la madera desgastada, así como algunas botellas vacías. Sin embargo, el centro de la mesa era el foco de nuestra atención. Era un juego nuevo que Bonnie había comprado en la tienda de artículos de ocio del barrio un día que estaba de compras. La premisa era bastante simple. Se llamaba Ailto de Fungeon, y se jugaba casi como un juego de dados de mentirosos al estilo RPG. Era por turnos, y cada jugador pujaba para ver quién podía llevar una ficha de héroe solitario a través de la mazmorra compartida con el equipo proporcionado. Cuando te tocaba el turno, podías añadir cartas de monstruos a la pila de mazmorra, lo que haría la prueba aún más difícil, quitarle una pieza de equipo al héroe, lo que lo debilitaría, o retirarte de la puja pasando. El último jugador en pie tenía que llevar entonces al héroe al Fungeon y enfrentarse a todos los monstruos que había dentro, con el poco equipo que le quedaba. Para complicar aún más las cosas, ciertas cartas de monstruo solo podían ser derrotadas con ciertas cartas de equipo. Si la carta de monstruo en cuestión aparecía y no tenías el equipo adecuado, recibías el daño completo. Básicamente, estabas intentando joder a tus amigos sin que te jodieran a ti. Fue un juego divertido, y aunque tus decisiones requerían cierta planificación mental, también era bastante relajante. Recostado en el sofá, tomé un sorbo de mi whisky mientras Avera tomaba su turno. Sacó una carta del montón y, tras examinarla por un momento, la colocó boca abajo frente a ella antes de tomar la pieza de equipo de la lanza y retirarla del juego. No creo que vuelva esta noche, dijo mientras colocaba la pieza de lanza sobre la carta boca abajo. Agarrando una botella de sidra, quitó la tapa con un diente antes de beberse la mitad de su contenido de un trago. ¿Quién no va a volver?, preguntó Bonnie mientras Primrose tomaba su turno. ¿A quién crees que se lo diría? Avera gruñó. ¿Brillo? Nuestra amable y bondadosa casera. Se está haciendo de noche y ella aún no ha regresado. Tengo que asumir que no va a volver a casa esta noche. Claro que no, me burlé. Esto hizo que Avera parpadeara. ¿Qué? ¿Te dijo que se iba a quedar allí a pasar la noche o algo así? Negué con la cabeza. No, pero conociéndola, más o menos lo imaginé. Apostaría 20 centavos a que está revisando libro por libro de la biblioteca. Definitivamente no va a volver a casa esta noche. Inclinándome, saqué una carta y la miré. La carta del dragón me miró fijamente y reprimí una sonrisa. Avera ya había quitado la lanza, lo que significaba que nada podía vencer al dragón, que era el que más daño hacía. Con el rostro impasible, dejé caer la máscara de dragón boca abajo sobre la pila de mazmorra antes de continuar. Espero que vuelva mañana por la tarde, pero no sé si llevó algo de comida consigo o no.
O sea, que estás diciendo que es una batalla entre su amor por la lectura y su necesidad de comida, se burló Avera. Pobre Spike, dijo Ebony, con las orejas echadas hacia atrás. No puede volver a casa solo, ya que el castillo está en lo profundo del bosque eterno. Solo espero que encuentre un lugar cómodo para dormir. No me sorprendería que llevara una almohada por si acaso, dije. Sinceramente, dependiendo de lo agotado que lo deje Willy, podría desmayarse sobre una pila de libros. Terminando el whisky que quedaba en mi vaso, me serví más de la menguante reserva de la botella. Supongo, dijo Ebony. Inclinándose hacia adelante, sacó una carta del mazo y, tras echarle un vistazo rápido, la arrojó a la pila del calabozo. Paso, dijo Avera, reclinándose aún más en el sillón. Paso, graznó Primrose, mientras el humo se le escapaba por las fosas nasales. Voy a tener que pasar, dije mientras Primrose me pasaba el porro. El sabor a cereza negra y arándanos llenó mi boca cuando inhalé y retuve el humo. Malditas madres, refunfuñó Ebony. Su cuerno se iluminó y arrastró la pila de mazmorra hacia ella. Echando un vistazo a las pocas piezas de equipo que le quedaban, comenzó a voltear las cartas una por una, mientras murmuraba entre dientes. Timberwolf, la antorcha se encarga de eso. Índigo también se ocupa de eso con sus ofertas relámpago. ¡Qué fastidio! ¡Qué lata! Golpeó la mesa con sus pezuñas y nos miró a cada uno con furia. ¿Cuál de vosotros, malditos, metió al dragón aquí dentro? Te reviento, novato, dije mientras exhalaba una bocanada de humo. Ébano me miró con furia antes de cerrar los ojos y suspirar. Volvió a recoger las cartas. No, de acuerdo. Está bien. Todavía me quedan 3 puntos de salud. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacer esto. ¿Por qué demonios la carta de espectro también está aquí? Ups, rió Primrose entre dientes. ¡Qué putada, madre! Gimió Ebony, desplomándose sobre la mesa. Bueno, esa es la segunda vez que mueres, dijo Avera. Ya sabes lo que eso significa. Sí, dijo Ebony mientras se sentaba de nuevo. ¿Qué quieren ustedes? Una grande con pimientos verdes, cebolla roja, champiñones y anchoas, dijo Avera rápidamente. Una grande con extra de queso y cebolla roja, y piña en la mitad, añadí. Primrose y yo vamos a dividirlo y una pequeña para Pirsted. Un suave ronquido provino de detrás del sofá, como si supiera que estaban hablando de ella. Ebony asintió y dejó su taza sobre la mesa. De acuerdo. Vuelvo enseguida. Cogiendo sus alforjas, se dirigió a la puerta principal, llamando por encima del hombro mientras lo hacía. Y que nadie toque mi sidra. La observé alejarse por un momento antes de recoger todas las cartas disueltas. Revolviéndome, eché un vistazo a los otros dos. Entonces, el siguiente que salga tiene que ir a por el postre. A mí me parece bien, dijo Primrose. Avera asintió. Cuento contigo. Más vale que te des prisa entonces, dije, dejando las cartas sobre la mesa. Sugarcube Corner cierra en media hora. Capítulo 4. Chapoteo. Fue el tintineo del cristal lo que me despertó. Digo despierto, pero en realidad no me sentía descansado. Me dolía la cabeza, tenía el cuello rígido y un mal sabor de boca. Una espesa capa de alcohol añejo me cubría la lengua y la garganta. Chasqueando los labios, intenté cambiar a una posición más cómoda, pero me estremecí al despegar la mejilla de lo que fuera que hubiera estado apoyada. ¡Qué asco! Con los ojos aún cerrados, me di la vuelta, esperando encontrar la suave comodidad de las sábanas. En cambio, recibí un golpe en la cara con un trozo de madera dura. Retrocediendo, me llevé la mano a la nariz mientras un dolor punzante la atravesaba. ¡Hijo de puta! El mundo giró mientras mi cabeza volvía a palpitar. Con estrellas destellando ante mis ojos, me froté la nariz antes de mirar mi mano. Suspiré aliviado al ver que mis dedos salían limpios. A pesar del dolor, al menos no tuve que lidiar también con una hemorragia nasal. Frotándome el dolorido hocico, eché un vistazo a mi alrededor para ver con qué había chocado. Para mi gran confusión, descubrí que no estaba en la cama como había creído, sino que estaba tendido en el balcón del segundo piso de la biblioteca. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que, al darme la vuelta, me había golpeado la nariz contra uno de los balaustres de madera. Varias botellas de whisky vacías estaban tiradas a un lado, así que eso explica el origen de mi dolor de cabeza.
El sonido de cristales tintineando volvió a oírse, y esta vez pude determinar que provenía de abajo. Girándome con cuidado de lado, miré entre las balaustradas hacia la biblioteca. El lugar estaba destrozado. Una docena de cajas de pizza, más o menos, cubrían la mesa. Algunas de ellas aún contenían varias porciones de pizza. Lo que parecían 3 barajas de cartas habían sido lanzadas por todas partes, algunas incluso pegadas a las paredes. Junto con ellos, también se desecharon las piezas del juego Alto de Fungeón. Botellas de whisky y sidra yacían esparcidas por el suelo, todas completamente vacías. Bonnie estaba inconsciente en un rincón de la habitación, con la cabeza apoyada en el barril que abrasaba. Primrose dormía en el sofá, un ronquido ronco escapaba de sus labios cada pocos segundos mientras dormitaba. Y en cuanto a Vera, una rápida mirada hacia arriba confirmó que se había refugiado en su habitual nicho en la pared, aunque parecía estar boca abajo. Observé la escena que tenía ante mí hasta que el dolor de cabeza empeoró. Con una mueca de dolor, apoyé la cara contra la barandilla. La madera fría se sentía maravillosamente bien contra mi dolorido cráneo. Mientras descansaba, sin embargo, volvió a sonar el tintineo de cristales. Entornando los ojos, observé con mirada borrosa cómo Pirestee se abría paso entre el campo de batalla de botellas. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de madera, solo producían sonido cuando tropezaba con alguna de las botellas. Se abrió paso por la habitación hasta llegar a las escaleras. La perdí de vista cuando empezó a subir, pero reapareció a mi lado un momento después. Con la cabeza apoyada contra la barandilla, me giré para mirarla. Alfa. Inclinó la cabeza hacia un lado con gesto inquisitivo. Baño, respondí con voz ronca. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras reflexionaba sobre lo que le había dicho, antes de asentir. Sin decir palabra, se agachó y me giró boca arriba. Gemí al sentir el movimiento y volví a gemir cuando ella pasó sus brazos por debajo de mis piernas y mi espalda. Luego procedió a levantarme en vilo con muy poca dificultad. Fue una sorpresa para todos en la biblioteca cuando descubrimos que, a pesar de ser una cabeza más pequeño que yo, Pirestee era increíblemente fuerte. Lo suficientemente fuerte como para levantar el sofá en el que Bonnie y yo estábamos sentados para coger la manzana que se había caído debajo. Su esbelta figura ocultaba una musculatura considerable. Abrazándome contra su pecho, me subió a rastras otra escalera antes de llegar al baño. El traqueteo de sus pasos no alivió mi malestar, y justo cuando empujaba la puerta para abrirla, la sensación pulsátil se trasladó de mi cabeza al estómago. «Bájame», murmuré. Cuando me miró con confusión, empecé a sentirme incómodo. «Bájame». Hizo lo que le indiqué y yo apenas pude llegar al baño antes de que mi estómago decidiera purgarlo todo. «Alfa». Pirestee chilló, con alarma en su voz. «¡Ay, joder!», gruñí antes de vomitar de nuevo. «Vale, me siento un poco, Urk». De nuevo, rendí homenaje a la diosa de la porcelana. Después de la tercera ronda, finalmente se me calmó el estómago. Escupiendo en el inodoro, gemí de nuevo antes de desplomarme contra la pared. Pirestee se acercó sigilosamente. «Alpa, ¿está vivo?» «Sobreviviré», gruñí. «No estoy contento, pero sobreviviré». Me llevé las manos a la cabeza y gemí. «Joder, qué asco me ha dado». «Alpa te hizo daño, ¿sí? ¿Necesitas ayuda con Pirestee?» Abrí un ojo y la miré con el ojo inyectado en sangre. Después de un momento, asentí con cautela. «De acuerdo. ¿Puedes abrir el grifo del agua para la bañera?» Esto la animó. «¿Bañera?» «Sí, ya sabes, la bañera, baño». Con entusiasmo, Pirestee se giró y corrió hacia la tina de madera que estaba en la esquina. La oí revolviendo cosas antes de que el fuerte chorro de agua inundara la habitación. Desprendía un aroma agradable y húmedo que flotaba en el aire. «Asegúrate de que no esté demasiado caliente», le grité, apoyando la mejilla contra el frío inodoro. Se oyó un chapoteo seguido de un siseo de dolor. Un chirrido provocó más vapor. «El azul», dije, con los ojos cerrados. «El azul, no el rojo». Oh, se escucharon más chirridos y el vapor comenzó a disiparse lentamente. Los siguientes minutos transcurrieron lentamente, yo apoyado contra el inodoro y Pirestee chapoteando alegremente en el agua mientras la bañera se llenaba.
Estaba tan concentrado en que dejara de palpitar mi cabeza que ni siquiera noté que el agua había cesado hasta que un par de manos delicadas me levantaron de nuevo. Alfa, al baño. Esa fue la única advertencia que recibí antes de que Pirstee me tirara al agua con toda la ropa puesta. El agua caía en cascada por el borde y salpicaba el suelo, empapando las alfombrillas del baño en el proceso. No me resistí, simplemente me quedé ahí tumbado mientras mi ropa se pegaba a mi cuerpo sumergido, disfrutando del sutil calor del agua. Buen trabajo, dije con tono inexpresivo. Baño. Pirstee se arrodilló junto a la bañera. La parte delantera de su camisa estaba ahora empapada, la tela mojada pegada a su pálida piel. Metiendo los brazos en el agua conmigo, apoyó el pecho en el borde. Suspirando, apoyé la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Gracias, Pirstee. ¿Necesitas ayuda con Pirstee? Sí. Pirstee ayudó. Ella emitió un pedido que sonó complacido antes de volver a chapotear. Mientras yacía allí, empapado, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El agua tibia se sentía bien y pude sentir cómo mi dolor de cabeza remitía lentamente. Ya no tenía náuseas tampoco, si es que el gruñido de mi estómago era algo que tomar en cuenta. Unos huevos con queso y patatas hash brown sonarían de maravilla ahora mismo. Un suave crujido llegó a mis oídos y suspiré levemente. Pirstee, abrí un ojo y la miré. HMMM. Hizo una pausa, mirándome con inocencia mientras tenía una pastilla de jabón a medio comer entre los labios. Nos miramos fijamente durante un momento antes de que ella continuara comiendo lentamente. Sus ojos azules me observaban con curiosidad mientras masticaba, y la barrita desaparecía dentro de su boca. Olvídalo, suspiré. Su respuesta fue eructar levemente, expulsando una pequeña corriente de burbujas. Eso es lo que pensé, murmuré, apoyando la cabeza de nuevo contra el borde. Durante varios segundos guardé silencio, luego volví a mirarla. Oye, ¿puedes traerme un vaso de agua? Pirstee se quedó paralizado en el momento de coger otra pastilla de jabón. ¿Agua en vaso? Asentí. Sí, un vaso de agua. Desde abajo, en la cocina. Permaneció en silencio, con la mirada inquieta, antes de levantarse de un salto. Y así, como un rayo, desapareció en un instante, dejando tras de sí un rastro de agua a su paso. Cerré los ojos y volví a relajarme. Con la cabeza aún apoyada en el borde, también apoyé los brazos en el reborde de la bañera. Mi camisa mojada se me pegaba al cuerpo, provocándome escalofríos en los brazos al enfriar mi piel. Se sintió realmente bien contra mi piel caliente. Me quedé dormido, entrando y saliendo de la conciencia durante unos minutos hasta que oí el chirrido de la puerta del baño al abrirse. Un instante después, algo frío presionó contra el dorso de mi mano, y mi cerebro tardó un segundo en darse cuenta de que era un vaso de agua. Alargando la mano, agarré el vaso. Gracias, Pirstee, comencé, pero me quedé paralizado al sentir la familiar sensación de hormigueo de la magia. Al abrir los ojos, vi que el vaso estaba rodeado por una nube rosada de magia. Una mirada de reojo hacia un lado reveló al dueño de dicha magia. Willy parecía exasperada. Nos miramos fijamente, sin decir nada. Desde abajo, oía el tintineo de las botellas al ser recogidas y el inconfundible sonido de una escoba en uso. Willy se aclaró la garganta. Oh, ¿has vuelto?, dije sin gracia. Sí, he vuelto, dijo Willy con un asentimiento. Hubo una pausa antes de que ella preguntara. ¿Te importa decirme por qué lo primero que veo al volver es que la biblioteca ha sido completamente destrozada? Cajas de pizza, botellas y tarjetas por todas partes. Nosotros, estuvimos jugando anoche, respondí. ¿Sabes? Comida, juegos y un rato muy agradable, ¿no? Willy siguió mirándome fijamente, con la misma expresión. ¿Noche de juegos, Entonces, podría preguntar. ¿Por qué hay 3 ponis ahí afuera ahora mismo, todos completamente inconscientes? ¿Fue una noche de partido memorable? ¿Qué? ¿Otra vez con resaca, No era una pregunta. Ella sabía perfectamente la respuesta. Cerrando los ojos, me froté el puente de la nariz con un gemido. Esperaba que llegara a casa más tarde por la tarde, pero parece que la suerte no estaba de mi lado esta mañana. ¿Y qué si tomé unas copas anoche? Pregunté.
No hice nada extenuante. Bonnie fue a buscar la pizza y Vera fue a buscar el pastel a su Garcube Corner. No pasó nada malo. ¿Por qué es para tanto? Crepúsculo me miró con incredulidad. ¿Por qué es tan importante? Porque llevamos solo un par de semanas en casa, y tú has estado con resaca la mitad de las mañanas. Es demasiado. Beber de vez en cuando es una cosa, pero tú lo has estado haciendo mucho más que antes. Hizo una pausa y se le escapó un sollozo. Por favor. Empiezo a preocuparme por ti. Un silencio sepulcral cayó sobre el baño. Desde la puerta entreabierta, podíamos oír los débiles ruidos que provenían de la planta baja. Por lo que parecía, los demás se habían despertado y se encontraban en un estado similar al que yo había estado antes. Otro resoplido provino de Dwight, y suspiré. Alargando el brazo, agarré su pata delantera y tiré. Ofreció poca resistencia mientras la levantaba y la metía en la bañera conmigo. El agua volvió a salpicar por el borde, pero a ninguno de los dos nos importó mientras ella se acomodaba encima de mí. Esperé a que se acomodara antes de rodearla con mis brazos y abrazarla con fuerza, apoyando mi cabeza sobre la suya. El olor a lavanda llenó mi nariz. Ella tarareó, acurrucándose en mi cuello mientras inhalaba profundamente. Dándole un suave apretón, murmuré en voz baja. Todo va a estar bien, Sparklewood, todo va a salir bien,